Ahora, hola, hola. Ahora sí, lo escuchamos, Roberto. Se ve que no andaba el de los auriculares. Ujú. Bueno, buenos días para todos. Como Buenos siempre, días. es un placer recibirlos a todos ustedes nuevamente a participar de este módulo, donde hablaremos de sistemas de aire acondicionado tipo multisplit. Nuevamente tenemos el placer de contar con el ingeniero Rubén Merchant. Así que los dejo en manos de él. Como siempre, van a modular el taller Ana Echevarren y Silvia Cunha. Esperemos que puedan aprovechar a la mejor forma posible. Si no nos da el tiempo para todos los temas o inquietudes, les agradecemos que nos hagan llegar sus inquietudes a través de los distintos mecanismos, ya sea por chat, por encuesta, o dejarlo escrito aquí, o enviarnos correo, para poder seguir tratando los temas entre talleres, o eventualmente hacer un taller o otro módulo para lo que nos pueda quedar pendiente. No los distraigo más, espero que puedan aprovechar al máximo este taller y nuevamente les agradezco a todos por estar aquí presentes en este módulo, a la gente de Uruguay, por supuesto, y específicamente, especialmente agradecemos a todas aquellas personas del exterior que siempre tienen la amabilidad de conectarse y participar de nuestras actividades. Adelante, Ana y Silvia. Muchas gracias. Vamos a estar atentos al chat para todo lo que sean consultas. Al final, igual al final de la sesión va a haber una instancia para preguntas y respuestas, pero de cualquier manera les agradecemos si pueden, o sea, si es que tienen alguna consulta, anotarla ahí y nosotros luego se la hacemos llegar a Rubén en la instancia de preguntas y respuestas. Y cualquier cosa estamos a las órdenes y los dejamos con Rubén. Gracias. Ok, Ana y Silvia, muchas gracias, y Roberto también. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar este tema de las unidades de aire acondicionado multi-split, que nos llama la atención considerando que pues es una modalidad actual y que viene a sustituir el viejo procedimiento tradicional de que si necesitábamos conectar, por ejemplo, en alguna oficina 8 unidades mini split, pues teníamos 8 unidades condensadoras y el espacio, el ruido y la interconexión, pues nos llevaba a una situación pues no muy elegante. Entonces, el día de hoy vamos en este tiempo que tenemos asignado, como ustedes podrán entender, es un tema de mucha relevancia, de mucha información, sobre todo considerando cuando partimos de las unidades on-off y después pues nos vamos a los sistemas inverter de más alta eficiencia. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de aplicaciones de las unidades multi-split, el principio de operación, los criterios de la selección de equipo, la ubicación de los equipos, la instalación de los equipos, sobre todo en el punto 6, implementar las buenas prácticas en la instalación para lograr una operación continua y confiable, la parte de mantenimiento, las ventajas y desventajas de las unidades multi-split, el tema de los nuevos refrigerantes que por ahí empiezan a entrar y que lógicamente empiezan a sustituir en cierta forma el R410A en algunas aplicaciones. Y bueno, por último, unas conclusiones y comentarios finales. Bueno, pues en el caso de las unidades multi-split, consideramos que es una combinación de varias unidades de aire acondicionado tipo split, que es el tema que habíamos visto en la sesión pasada, y que son unidades unitarias compuestas principalmente de la unidad evaporadora que va en el interior de la habitación y la unidad condensadora que va en el exterior. Y que lógicamente en la unidad condensadora generalmente
alojamos al compresor y al condensador, que es el que libera el calor que hemos tomado durante la evaporación, más el calor que le ha suministrado la compresión mecánica. Y en el gabinete pequeño que tenemos de la multisplit, bueno, pues dijimos que tenemos por ahí el serpentín del evaporador y el sistema de expansión. Entonces, eso es lo que conforma realmente una unidad de tipo split. Los compresores están dentro de una sola unidad exterior, mejor conocida como la condensadora, y acondicionan a los ambientes a través de hasta 9 unidades interiores. O sea, eso va a depender del fabricante. Y por supuesto hay un mínimo de unidades para instalarlos. Es decir, una unidad multi-split se genera una vez que tenemos que conectar varias unidades mini-split. Es decir, tendríamos que pensar que aplica pues cuando tenemos un local con varias habitaciones. Además, aplicando la tecnología de bomba de calor, podemos conseguir tanto frío como calor en donde se requiere. Sabemos muy bien que, sobre todo ahí en Uruguay, la modalidad de invierno-verano, bueno, pues es propicia para estas aplicaciones, considerando las condiciones tanto de frío como de calor en el verano que se llegan a presentar, y que lógicamente, bueno, pues nosotros tenemos que estar preparados para la operación de un sistema de esta clase. Se puede personalizar cada habitación con el sistema que mejor se adecue a sus necesidades, es decir, nosotros a través del control de temperatura, que es el termostato, podemos establecer el set point que deseamos para nuestro confort. Además aparece por ahí, como lo sabemos ya muy bien desde hace tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, pero ya la tecnología inverter. Ofrece un gran rendimiento mientras consume menos energía y utiliza menos espacio que la instalación de sistemas individuales mini splits. Es decir, esta tecnología, bueno, pues está en el mercado y lógicamente la mayor parte de los fabricantes de equipos de aire acondicionado pues se incorporan en algunas de sus unidades esta tecnología. En general, el usuario final suele inclinarse por la compra del aire acondicionado tipo mini split por la percepción de un bajo precio y fácil instalación. Los sistemas multi-split son sistemas muy eficientes, fáciles de instalar. Bueno, decimos fáciles de instalar considerando que estamos capacitados, son silenciosos. Sin embargo, debemos de considerar las condiciones de cada instalación. También debemos de tomar en cuenta pues, las necesidades del usuario. Aquí podemos identificar, por ejemplo, dentro de las aplicaciones de las unidades multisplit, bueno, pues como decimos allí, en residencias, en oficinas, en hoteles, en comercios, en escuelas, en hospitales y, en fin, una gran cantidad de aplicaciones, lógicamente, a donde realmente vale la pena aplicar esta tecnología. Como ven ahí en esa figura, bueno, pues ahí tenemos la unidad de condensación que está en el exterior y bueno, pues tenemos la interconexión hacia las unidades evaporadoras que hay en cada habitación. Entonces, generalmente, bueno, pues tenemos que alimentar de líquido y la línea de succión que viene al compresor. Y lógicamente, bueno, pues cuando tenemos invierno, verano, ya veremos los arreglos que se tienen por ahí para cumplir con esta aplicación. Entonces, si nosotros observáramos los arreglos que se pueden tener con una unidad condensadora, es de varias unidades mini split, como decíamos, pero también pueden ser de diferente tipo. Pueden ser de techo, pueden ser de muro, puede ser de techo de 4 vías, puede ser una unidad para agua sanitaria,
o para el tipo como el fan and coil parecido, y que, bueno, pues nos lleva a tener que establecer una interconexión, como ya lo dijimos, de la condensadora, y que muchas veces podemos tener la opción, depende de la capacidad, de tener la tecnología inverter. Entonces, aquí se muestran algunos arreglos típicos. Por ejemplo, dice un local con hasta 2 unidades interiores, se ve la condensadora y las 2 interiores. Acá en el lado derecho hasta 4 unidades interiores de diferente tipo. Otra de 3 unidades, otra de 5 unidades también de diferente tipo. Y lógicamente en los montajes múltiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores, es lo que nos dice este fabricante. El tipo de unidades mini split independiente de la cantidad de unidades internas que se necesite. Estas pueden ser de la modalidad que se requiera. De este modo podemos personalizar cada habitación con el sistema que mejor se adecue a sus características y uso, como pueden ser las split, las cassettes, la unidad de pared, a la elección de las necesidades, como lo habíamos dicho hace un rato. Aquí se ve otro arreglo, donde se ve la unidad de pared, la de cassette, la unidad de pared y la unidad de techo. Bueno, aquí tenemos otra combinación, otro arreglo que se puede llegar a tener. Por ejemplo, aquí tenemos la unidad condensadora, la unidad interior interconectada a, por ejemplo, aquí a una unidad fan and coil, a un circuito de calefacción para suelo radiante, para un radiador, en fin. Bueno, y también para el caso de agua caliente sanitaria. Entonces, como podemos identificar, pues la versatilidad que nos da esta tecnología nos permite hacer muchas combinaciones, y por lo tanto podemos ir ascendiendo desde la instalación sencilla hasta tener pues ya un sistema más complejo, en el cual pues sí ya requiere mayor conocimiento para que nosotros podamos operar adecuadamente, sobre todo considerando cuando tenemos el suelo radiante, cuando tenemos el agua sanitaria y las condiciones de confort. Pues eso requiere pues un análisis más profundo de ingeniería, y que por supuesto lo tenemos que realizar de acuerdo a la condición de cada proyecto. Pero más sin embargo, sabemos muy bien que los conceptos sobre los cuales se apoya esta tecnología sigue siendo la misma. Es decir, los principios del ciclo básico de la refrigeración y de la bomba de calor que habíamos visto ya en la sesión pasada. De los detalles de instalación, por ejemplo, pues tenemos las derivaciones Y, como se ve por ahí, los colectores también, y que pues nos sirve para interconectar la condensadora con las unidades interiores. Entonces, dependiendo de cada fabricante, generalmente, bueno, todos cumplen con las normas internacionales, sobre todo con las normas de ASHRAE para este tipo de aplicaciones, y por lo tanto, bueno, pues podemos considerar que los arreglos pueden variar, y lógicamente los atributos particulares que cada fabricante le incorpora a sus unidades, como es normal, bueno, pues los tenemos que respetar. Sabemos que para que realmente se logren las condiciones de capacidad, la capacidad nominal que nos dan a nivel comercial y que sobre la cual compramos los sistemas, bueno, pues para que se logre el objetivo tenemos que cumplir con las recomendaciones de instalación. Por supuesto, como refrigerantes, ¿cuál estamos utilizando ahorita? El R410A, pero por allí en Asia generalmente pues ya están entrando las R32. Con R32 no sé si ya a Uruguay está entrando algo con R32, pero pues lo que sí es un hecho, y que todos los técnicos que han estado trabajando con estas tecnologías
bueno, pues saben muy bien que generalmente el R410 es el que está en el mercado, es un refrigerante de muy alta presión, es una mezcla zeotrópica que ya hemos platicado por ahí y que lógicamente pues exige mayores pues cuidados, sobre todo cuando estamos realizando la instalación, ya que la alta presión pues nos puede generar problemas ya durante la operación. La carga térmica en unidades multisplit es la suma de las cargas parciales de cada local acondicionado y como ya hemos explicado antes, depende a su vez de la transmisión a través de muros, pisos y techo y generalmente bueno, de la temperatura exterior e interior y la carga de radiación según su orientación, el personal, es decir, la cantidad de ocupantes y el tipo de actividad. El alumbrado, bueno, el número de lámparas y su capacidad en watts, sobre todo el tipo de alumbrado, aparatos y equipos que llegamos a tener en las habitaciones y que son fuente de calor. Bueno, pues necesitamos identificar el número de equipos y su capacidad en watts también. La carga de infiltración, que generalmente pues tenemos que evaluar durante el proceso de cálculo. Y bueno, un factor de seguridad que tenemos que adicionar. Entonces, eso es lo que nos da la capacidad de la unidad multisplit, que es una unidad centralizada a final de cuentas. ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, pues lo más común es tener frío o calor, o sea, para verano, invierno, ya que la diferencia entre una unidad de puro verano frente a una verano-invierno, pues hoy en día ya no es tan grande como anteriormente lo era, y entonces eso nos da la posibilidad de poder trabajar con esa aplicación así. Y lógicamente, bueno, pues tenemos que tener ya una idea de la capacidad en toneladas de refrigeración después del cálculo correspondiente para poder buscar el costo que tendría el suministro, instalación y puesta en marcha de nuestro sistema multisplit, sobre todo cuando pues ya lo estamos planeando hacer. Y lógicamente, bueno, pues considerar la operación on-off, que es la más económica, o la de inverter, que trae los atributos de, generalmente por efecto de variar la velocidad, aparejado a la frecuencia, pues nosotros cuando aumentamos la frecuencia, bueno, pues estaríamos aumentando la velocidad del compresor, y lógicamente, bueno, pues variamos a su vez la capacidad, y saben muy bien que, bueno, pues nos da una mejor calidad de frío la tecnología inverter, al tener una variación menos grande como con la unidad de on-off. Y por supuesto, bueno, pues necesitamos los datos eléctricos y la frecuencia. Generalmente podemos estar trabajando con 110 volts, 50 Hz, creo que para ustedes, y como frecuencia. Y por supuesto, pues hemos visto que a través del voltaje, por ejemplo, cuando tenemos unidades de 220 volts, generalmente pues consumimos menos corriente y lógicamente pagamos menos la boleta de la factura de la energía. Entonces, bueno, pues todos estos detalles los tenemos que tomar en cuenta cuando estamos pensando en una unidad multisplit, y que lógicamente, pues como es normal, cada proyecto pues debe contener las mejores condiciones que nos permitan en un momento dado, bueno, pues adaptar nuestro proyecto y que nos pueda llevar a una situación interesante de aplicación. Bueno, hablando de la instalación, bueno, pues como es normal, tenemos que pensar en la ubicación de los equipos. Por supuesto, la unidad de condensación siempre va en el exterior y las evaporadoras, bueno, pues en cada habitación, y tenemos que buscar la manera en la que estén ubicados de tal forma que produzcan una condición de confort, que no produzcan una condición de incomodidad a los ocupantes. Y por supuesto, esto tanto en aplicaciones residenciales como en oficinas, como en hospitales, bueno, pues generalmente el técnico en combinación con el usuario final tiene que estar considerando la parte de la ubicación, tiene que
llegar a un acuerdo, pues porque también cuando nosotros vamos a instalar el aire acondicionado, la mayor parte de las veces ya tienen como parte de su arquitectura interior, pues algunos cuadros o algunas instalaciones, y que tenemos que respetarlas, y que en algunas ocasiones, bueno, pues hay que hacer ciertas modificaciones. Las dimensiones de los equipos es muy importante, bueno, pues para que podamos establecer, por ejemplo, tanto en el exterior, por ejemplo, la unidad condensadora, tenemos que pensar en una base segura, una base que soporte el peso de la unidad condensadora, sobre todo cuando viene el viento, cuando viene la lluvia, en fin, tenemos que asegurar que pues, no se nos vaya a caer. Y también la evaporadora, pues las dimensiones y el peso son muy importantes, puesto que las vamos a tener que instalar, como decíamos, ya sea en los muros, en el techo, con los arreglos que hemos platicado. Y bueno, pues las dimensiones y el peso son muy importantes para que podamos soportar y sobre todo colocarlas estas unidades evaporadoras de tal manera que nos permita tener una instalación de tipo estético, pero también que en un momento dado el peso de las mismas lo tomemos en cuenta y que pues no se nos vaya a caer, y simplemente también el acceso para cuando los técnicos tengan que hacer mantenimiento. Entonces, de ahí la importancia de considerar estos parámetros y que haya un área libre de paso para el aire, es decir, que no se obstaculice y que pueda descargar como debe ser. Y considerar los datos eléctricos, como ya habíamos dicho hace un rato, para que en el interruptor general, bueno, pues tengamos las protecciones para que en caso de alguna variación de voltaje o algún problema, bueno, pues se protejan las unidades y no se nos lleguen a dañar. Y por supuesto, en la instalación eléctrica también considerar la opción on-off o inverter según aplique el caso. Y bueno, ya habíamos dicho la protección eléctrica, los circuitos. La trayectoria de los caños de succión y descarga, bueno, pues vamos a ir cruzando las oficinas o las residencias. Y lógicamente, bueno, pues tenemos que buscar una manera estética, hacer nuestros recorridos de una manera en la que pues tengamos el menor número de complicaciones, y sobre todo, bueno, pues considerando que la línea de succión generalmente, bueno, pues tiene que estar aislada térmicamente, generalmente con el elastómero. Bueno, pues en algunas zonas no es muy elegante y pues tenemos que buscar la manera de resolver esta situación en comunicación con el usuario final. El proceso de soldadura, bueno, pues se requiere un poquito más preciso. ¿Qué quiere decir? Considerando que es un sistema centralizado que aloja pues el refrigerante de todas las unidades mini split más el de la condensadora y las tuberías, bueno, pues allí generalmente a través del tiempo en las sesiones presenciales que hemos tenido, sobre todo ahí en el ATU, bueno, cuando nos referimos a un proceso de soldadura más preciso, bueno, que sea la soldadura adecuada, que tenga por lo menos un 5% de aleación de plata, la temperatura también, allí pues los tanques de oxígeno acetileno con el regulador, con las mangueras, la boquilla, bueno, pues juegan un papel muy importante, porque si lo hacemos con un turbo, con un soplete pequeño, sobre todo cuando hace frío, cuando está soplando el viento, bueno, pues podríamos llegar a generar allí algunas microfugas que nos podrían cobrar la factura más adelante, y sobre todo en la parte de las fugas del refrigerante. Imagínense, aquí empezamos a tocar algunos detalles en cuanto a las unidades multisplit. Cuando hay una fuga, pues, o algún problema en la unidad de condensadora o en el sistema central, pues se va el aire acondicionado de todas las habitaciones, entonces todos gritan, todos se molestan, y lo cual pues podemos identificar esa diferencia
comparativamente cuando tenemos nada más una mini split, porque si tenemos una mini split y por alguna circunstancia sale fuera de servicio, pues nada más el local en el cual se presentó el problema, pues sufre las incomodidades. En cambio, acá un sistema ya centralizado, pues tendríamos una mayor repercusión ya durante la operación. Entonces, por eso hablamos de esa forma. Y lógicamente, el aislamiento térmico en cañerías, bueno, pues ese aislamiento térmico, como dijimos, bueno, pues tenemos que colocar el espesor que se requiere para que no lleguemos a tener alguna condensación en el interior del local, sobre todo en la zona de baja presión y baja temperatura, y que lógicamente pues generaría una condición de incomodidad el tener agua condensada dentro de una habitación. Y las pruebas de hermeticidad en el circuito, bueno, pues generalmente considerando que en el caso del R410A estamos trabajando con un refrigerante de alta presión en donde en condiciones de operación la presión de descarga puede andar en los 400 y fracción de libras sobre pulgada cuadrada. Bueno, pues creo yo que aparte de considerar una buena soldadura, bueno, pues tenemos que comprobar que nuestro trabajo está bien realizado. Generalmente, bueno, pues tenemos que pensar en que pues, una prueba con nitrógeno como gas inerte, como ya lo hemos comentado más atrás, sería saludable para estar seguros de que no hay una fuga de refrigerante y no solamente realizar la prueba de alta presión, o sea, realizar una prueba en vacío, es decir, con baja presión, con presión negativa, con presión positiva y sobre todo, hasta donde sea posible, realizar la prueba de tal manera que en un tiempo razonable se mantenga esa presión también. Entonces, eso quiere decir que tenemos que tomar en cuenta que pues la prueba de hermeticidad es una buena práctica. Ahora, también otros detalles de forma adicional a para que proporcione un desagüe adecuado, es decir, que lo tengamos que estar llevando ahí a un jardín o a una unidad de drenaje y lógicamente pues no tenerlo por ahí en un lugar que nos esté generando una condición de riesgo hasta para cuando se vaya a caer el agua. La instalación y mantenimiento del sistema debe realizarlo un técnico capacitado. O sea, eso que decimos aquí, bueno, pues está orientado a lo que estamos platicando, hacia lo que hemos estado insistiendo en el manejo de las buenas prácticas y que de allí al ser un tema nuevo, bueno, pues requiere más conocimiento, requiere, como lo vamos a ver más adelante, unos diagramas de la parte eléctrica, de alambrado, también requiere pues el análisis del sistema, del circuito ya de la refrigeración cuando hay recuperación de calor también. Y bueno, ahí tenemos que trabajarlo un poco más y lógicamente cada fabricante tiene sus propios diagramas y que tenemos que irnos metiendo a los grandes temas. Otra cosa es compruebe que el sistema tenga conexión a tierra. Bueno, pues eso es muy importante para evitar, sobre todo cuando es una unidad en una habitación, en una residencia. Bueno, pues ahí hay menos conocimiento de los ocupantes y no queremos que vaya a haber un problema. El vacío del sistema multi-split se recomienda realizarlo de tal manera que se mantenga por lo menos a 500 micrones, sobre todo considerando que tenemos en el compresor aceite sintético poliéster y sabemos que en la medida en la que tengamos una hermeticidad también estaríamos buscando la comodidad de operación del sistema para que no se llegue a meter humedad y no nos vaya a contaminar nuestro sistema y se genere acidez, y la acidez, bueno, pues sabemos la historia que nos daña los devanados del motor eléctrico del compresor.
Dice aquí, el proceso de soldadura, realizarlo con un barrido de nitrógeno a baja presión para evitar dejar residuos al sistema. Bueno, pues como decíamos, un sistema centralizado creo que merece que de una manera pues muy cuidadosa nosotros realicemos nuestro trabajo. Y bueno, qué mejor que aprendiendo el proceso de soldadura adecuado, bueno, pues podamos tener la oportunidad de implementar esta buena práctica que hemos aprendido y que demostramos que en el interior de los caños, cuando hacemos el barrido con el nitrógeno, generalmente tenemos menos residuos e incluso la coloración de la tubería se ve más limpia cuando realizamos el barrido con el nitrógeno. Las válvulas de expansión termostática deberán instalarse de tal manera que nos aseguren una operación continua y confiable, es decir, colocarla de tal manera en la que el tubo capilar, bueno, pues esté conectado al bulbo sensor en la salida del evaporador y que esté con una sujeción de tal manera que nos esté sensando la condición del refrigerante saliendo del evaporador y que pues eso permita que la válvula esté operando adecuadamente. Y por supuesto, si está limpio el sistema, bueno, pues en el sedazo pues no debe de haber obstrucción. Pero también tenemos que aceptar que en algunos casos ya se cuenta con válvulas de expansión de tipo electrónico. Entonces, allí, bueno, pues es otro tema, como ustedes lo podrán observar, la parte electrónica nos empieza a llevar a que tenemos que cambiar o modificar un poco en algunos sistemas nuestra práctica de mantenimiento y de allí, bueno, pues que ahorita que estemos en la sesión de preguntas y respuestas, pues sí será interesante para que nos puedan adicionar algunas de sus experiencias, sobre todo en esta parte de los sistemas de expansión, a ver qué han aprendido, quienes han tenido la oportunidad de instalar estos equipos. Bueno, realizar la carga con el refrigerante R410A, bueno, pues si el sistema tiene R410A, por supuesto que es la mayoría. Utilice el equipo de protección personal. Bueno, pues generalmente, pues, ¿qué decimos? Unos guantes, unos gogles, que son los lentes de plástico para evitar que alguna manguera por ahí se nos llegue a zafar y pudiéramos tener alguna cuestión de quemadura, algún accidente por el refrigerante que se escaparía. Considere los arreglos de los caños según la condición de trabajo. Por ejemplo, es muy común que en el modo frío o calor, pero no ambos, cuenta con 2 caños. En modo frío o calor simultáneamente cuenta con 3 caños. Y consulte las tablas de los códigos de los fabricantes para identificar las fallas del funcionamiento. Es decir, cada fabricante tiene su propia terminología y su propio control, los sensores de temperatura, de presión. Entonces, generalmente, bueno, pues hay una pequeña pantalla por ahí en donde nosotros podemos identificar el código de falla y, lógicamente, aplicarnos a resolverlo. Entonces, como podremos entender, bueno, pues estos atributos los tiene ya un sistema de este tipo. Y bueno, pues en algunas ocasiones tenemos equipos ya de mayor capacidad, sobre todo en oficinas, en hospitales, en aplicaciones comerciales ya de mayor porte o en las empresas. Entonces, algo pues que nos llama la atención a quienes estamos involucrados en estos, bueno, pues es ubicar el circuito de refrigeración y lógicamente cuando está en modo invierno o verano, bueno, pues identificar las válvulas de 4 vías, las válvulas inversoras, el compresor, el acumulador de succión y el recibidor y lógicamente el condensador y los controles de protección y también por ahí la válvula de expansión electrónica. Entonces, creo que pues ahí es un gran tema que nos debe llamar la atención para entender mejor esto desde la entrada de líquido que, bueno, en este caso va del condensador rumbo hacia el evaporador, pasando antes por la válvula de expansión, la línea de succión,
y la línea, lógicamente, de gas caliente, y sabemos muy bien, como ya lo vimos en la sesión anterior, bajo el concepto de las bombas de calor, en el verano, bueno, pues el ciclo de refrigeración que conocemos normal, de la evaporación, la compresión, la condensación y la expansión, bueno, pues creo que hemos trabajado mucho en eso y estamos convencidos de su funcionamiento. Pero cuando viene el ciclo inverso, en donde el condensador se convierte en evaporador y el evaporador en condensador, tenemos la aplicación de bomba de calor. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una aplicación, bueno, pues ahí podríamos tener simultáneamente tanto una aplicación de invierno como de verano? Entonces ahí ya se nos complica el análisis y tenemos que identificarlo generalmente, gracias a la información técnica de los fabricantes. Bueno, pues allí hay un área de oportunidad para ir teniendo los circuitos de los fabricantes, como decíamos, en donde podamos ver por ejemplo, el trabajo del condensador. Allí, en este caso, en el ángulo superior izquierdo, se ve los ventiladores de tipo axial. Hay dos válvulas de 4 vías. Ahí está recipientes principales allí. Y que tenemos también el caso de los compresores, en este caso compresores inverter, que dijimos, pues su mayor aplicación generalmente es cuando tenemos cargas parciales, es decir, cuando está variando la carga, porque cuando está a plena carga, bueno, pues prácticamente tendríamos otra condición de trabajo. Entonces, de ahí la importancia de la interconexión de todos los componentes principales con las líneas de líquido, succión y la de gas caliente. Bueno, pues ahí hay que trabajar un poquito más para tener un conocimiento un poquito más completo, y sobre todo, bueno, también tenemos que ser respetuosos. En cada fabricante los arreglos pueden variar. Y bueno, pues por aquí una información de un fabricante muy conocido por ahí, que nos facilitó esta diapositiva. Generalmente ahí tenemos la operación del sistema de unidad multi-split, trabajando en régimen de refrigeración del lado izquierdo y en régimen de calefacción. Como ustedes ven, los componentes principales son los mismos, pero en el caso de la válvula de 4 vías, bueno, en el caso de refrigeración tenemos la entrada que viene del evaporador y de ahí se va a la succión, y la descarga del compresor pues se va al condensador. Entonces ese es el arreglo típico que tenemos por allí. Y en el caso de calefacción, bueno, pues allí vemos que en el caso del evaporador viene del condensador y se va a la succión, y que la descarga del compresor pues se va al evaporador, que en este caso va a proporcionar el calor para la unidad interior. Y bueno, pues por ahí se ve en corte la válvula de 4 vías seccionada, ya que ustedes saben muy bien, está interconectada para cada uno de los puertos y accionado por medio de una válvula solenoide que nos va a permitir pues la operación. Y bueno, pues entrando un poco ya al tema de los sistemas de BRB o BRF, sabemos que son sistemas introducidos a Japón a principios de los años 80, han ampliado gradualmente su presencia comercial, llegando al mercado europeo, estadounidense y mundial. Es decir, han cambiado bastante los esquemas de lo que se tenía, bueno, pues con equipos más voluminosos, un poquito más complicados en sus arreglos, pues ahora los hacen equipos más sencillos, más versátiles. Y bueno, fue desarrollada esa tecnología por primera vez por Daikin en Japón bajo el nombre comercial de Variable Refrigerant Volume, o sea, BRV, pero ahora se usa ampliamente en todo el mundo con el nombre genérico de Variable Refrigerant Flow, o sea, BRF. Esta tecnología, como sabemos, cada vez es más popular, ya que puede llegar a ser tan eficiente y compacto y ofrecer una gran flexibilidad.
En Japón los sistemas BRF son utilizados hasta en un 50% de los edificios comerciales de tamaño mediano, hasta de 70,000 pies cuadrados, y en un tercio de los grandes edificios comerciales, más de 70,000 pies cuadrados. Ahí está la página donde se puede ver la información. Generalmente podemos encontrar 4 tipos de sistemas BRF, como el sistema BRF de 2 caños, el sistema BRF de 3 caños y el sistema de refrigeración por agua y el sistema operado por gas. O sea, pues hay varios arreglos que podemos estar involucrados. Bueno, pues lógicamente, como es normal, como técnicos en esta área de la ingeniería térmica, la parte de aire acondicionado, bueno, pues el mantenimiento que realizamos generalmente de las unidades multi-split varía un poco de un fabricante a otro, pero prácticamente lo básico es lo mismo. Generalmente lo que vemos, bueno, pues generalmente llegamos a la unidad, verificamos que esté funcionando, ese ya es un buen informe, y bueno, muchas veces preguntamos al usuario final acerca de algún problema, y también tenemos oportunidad, bueno, pues de iniciar con la limpieza del condensador, de las aletas, el serpentín, verificar que pues esté descargando el aire bien, no vaya a suceder que por ahí le pongan algunas cajas o algunas cosas que obstruyan el paso del aire, lo cual ha sucedido en algunas ocasiones. Y lógicamente también procedemos a la limpieza del filtro de aire en la evaporadora. Revisamos, por supuesto, la temperatura de descarga del aire de cada evaporador y, lógicamente, también el consumo de corriente en amperes referido a los datos de placa. Revisamos que no haya fugas de refrigerante, una mancha de aceite, como hemos aprendido, pues también es señal de una fuga de refrigerante. Revisión del giro del ventilador del condensador, si es lento, revisar el capacitor. Y bueno, pues llegamos al tablero, a donde tenemos la operación, y muchas veces, bueno, pues ahí podemos encontrar muchos datos del performance, dependiendo, como decíamos, esto es genérico, esto es los conceptos, pero ya cada fabricante, bueno, pues nos llevaría a tener que entrar al detalle correspondiente. Si nosotros identificamos las ventajas de estos sistemas multi-split, bueno, pues teniendo en cuenta su propia naturaleza, ya podemos imaginar todos los beneficios que nos puede reportar. Bueno, en primer lugar, uno de los beneficios es que anteriormente, por ejemplo, en una empresa por ahí en los muros, se veía una gran cantidad de unidades de condensación. Entonces, eso como que desde el punto de vista de la arquitectura, de la fachada, como que no se veía bien. Ahora podemos tener la unidad de condensación por allá de una manera discreta, y como es un sistema centralizado, bueno, pues entonces ya no tendríamos tantas unidades de condensación que estuvieran operando, y sobre todo a veces simultáneamente. El poder climatizar toda una vivienda de manera independiente con un solo aparato externo nos ofrece pues una mayor facilidad en su instalación, bueno, entre comillas, porque tiene sus detalles. Hay que analizar el local a acondicionar para conectar la unidad externa con las interiores. Hay un ahorro energético con un solo compresor. Cuando funcionan varias máquinas a la vez, en vez de tener varios compresores que muchas veces están arrancando y parando, a veces hasta simultáneamente, y que nos incrementan la demanda de corriente, y a veces tenemos penalizaciones de la compañía suministradora eléctrica al tener una demanda máxima fuera de lo normal. Ahorro de espacio, solo necesitaremos elegir el espacio más adecuado para que la unidad externa opere en las mejores condiciones de disipación de calor. Menor nivel de ruido, al no necesitar un aparato externo por cada uno de los internos, el ruido disminuye. Control remoto e individualizado, cada unidad interna puede ser controlada a distancia por separado. Podemos tener encendidas las unidades interiores necesarias, es decir, unas sí y otras no. La climatización personalizada, bueno, cada habitación puede tener una temperatura
y potencia diferente, logrando una mejor condición de confort para cada usuario. Es decir, algunos a lo mejor 23 grados centígrados no les es suficiente, algunos a lo mejor en esa temperatura tienen frío, requerirían 27, y a lo mejor algunos quieren 18, 19, entonces pues ahí tienen la posibilidad de hacer el ajuste con el control de temperatura. Mayor purificación del aire, se realiza el proceso de filtrado por etapas, aunque requiere más atención dependiendo del lugar y las fuentes de contaminación. Es decir, generalmente en el interior de los locales, bueno, pues son ambientes que deben de estar generalmente cerrados, aunque lógicamente se abren pues para cuando abrimos las puertas, entrada y salida, y en la medida en la que si es un lugar en el cual pues haya mucho polvo externo, bueno, pues tenemos que buscar la manera en que tengamos el mínimo de tiempo posible abiertas las puertas. No utiliza ductos en los locales acondicionados. Bueno, pues eso ya es una situación muy interesante, ya que sabemos muy bien que los ductos nos roban espacios y que pues son ruidosos y hay que estarles dando pues mantenimiento. Como desventajas, bueno, pues como todo en la vida, todo tiene ventajas y desventajas, no hay una condición totalmente ideal, y menos en esas tecnologías. Pues un aire acondicionado multi-split puede consumir más energía que un simple aire acondicionado split, es decir, dependerá de la condición de carga. Las unidades exteriores son voluminosas a veces y pueden ser desagradables a la vista. Se suele instalar lejos de las ventanas, de dormitorios y zonas de estar. Dependiendo del tamaño y diseño de su casa, o bueno, del local más bien dicho, puede que se necesite más de una unidad exterior. Hay veces que se puede llegar a tener pues una unidad de condensación para para alimentar las multi-split de la planta baja, y hay veces puede tenerse una para la planta alta. Requiere de una instalación más cara y compleja. Bueno, pues ya vimos la interconexión de las tuberías y sobre todo de las Y, las REFTE. La interconexión puede crear problemas si el aire acondicionado falla, es decir, si en una habitación hay un problema, bueno, pues cuando teníamos una unidad mini split, pues no dejábamos de escuchar el malestar de esa persona, pero ahora cuando son varias habitaciones, sobre todo en un hotel, en una oficina, en un lugar que tenga estos sistemas centralizados, bueno, pues allí quiere decir que pues tenemos que tener pues más cuidado. Si la unidad exterior deja de funcionar, todas las salidas de aire interior conectadas a ella se verán afectadas. Esto significa que si el compresor se daña en pleno verano, no se podrá climatizar ningún ambiente hasta que el desperfecto esté solucionado. O sea, ahí tenemos que estar pensando en el caso del mantenimiento en la condición más extrema, ¿qué tendríamos que hacer? Pues muchas veces algunas personas llegan a tener un compresor ahí de stand-by, o al menos saber qué proveedor de partes lo tiene, y lógicamente pues en ese momento en el verano pues todo el mundo enciende el equipo, y muchas veces a pesar de tener por allí el proveedor, pues muchas veces ya vendió el compresor y entonces ahí vienen los problemas. Entonces eso quiere decir que pues esta desventaja se tiene que sortear buscando una mejor alternativa para que pues no nos enfrentemos a una situación tan incómoda cuando estamos pues ya como responsables en la parte del mantenimiento. Como comentarios finales, ya estamos llegando a nuestro final, tenemos que la tecnología de las multi-split aplica generalmente para varios locales acondicionados que puedan tener distintas temperaturas. Los arreglos de instalación pueden ser más estéticos en comparación con unidades mini-split al tener varias unidades de condensación. El nivel de ruido de la unidad de condensación se puede reducir al ubicar a la unidad de condensación en un área donde no genere problemas. El consumo de energía se puede reducir al tener un solo compresor en operación, sobre todo cuando es del tipo inverter. Este tipo de sistemas está libre de ductos para la conducción de aire. Entonces, bueno, pues es algo de lo que ya mencionamos hace un rato y que pues lógicamente
nos lleva a tener que pensar que la parte básica del concepto de la tecnología multi-split pues está basado en estas observaciones. Pues llegamos a la parte interesante, en la parte en la cual pues ya no solamente hablo yo, sino que participan ustedes, y como ya habíamos visto o lo habíamos mencionado hace un rato, me interesa oír sus vivencias, sobre todo quienes han tenido oportunidad de realizar esas instalaciones, cuáles son los problemas que se enfrentan regularmente, tanto en invierno como en verano, cómo los han resuelto, qué ideas tienen para optimizar la operación, el mantenimiento de esta tecnología. Estoy listo para escucharlos. ¿No? ¿Lo, Bueno, hola, sí. Sí, ya estamos listos. Bueno, muy bien, tenemos aquí algunas consultas, capaz que podemos plantearlas, de mientras la gente se anima, el que quiera participar se nos puede poner en el chat, así le damos la palabra, porque no sé si se puede levantar la mano, no estoy viendo acá esa opción esta vez. Bueno, John Velos pregunta si la cantidad de unidades depende de los BTU. La cantidad de unidades, me imagino, interiores, ¿no? Bueno, sí, lógicamente, cada, cada local tiene su propia carga térmica, los BTU por hora. Por ejemplo, muchas veces una recámara pueda tener una capacidad diferente a una sala de estar, sobre todo en un día de fiesta, en un día de reunión, pues hay más personas en una zona y lógicamente nosotros tenemos que realizar un cálculo termodinámico en BTU por hora de cada local para identificar si es una o más unidades evaporadoras en el local. Generalmente, por ejemplo, en una recámara puede ser uno, pero en una sala de estar ya con mucha gente, a lo mejor se puedan necesitar más de una. Rafael Canquís pregunta, ¿qué diferencia hay entre los sistemas multi-split con un sistema BRF? Bueno, el multi-split puede tener integrado, por ejemplo, un sistema inverter y el BRF, bueno, generalmente es de volumen variable del refrigerante, es decir, que el BRF generalmente va orientado hacia que en zonas de los locales acondicionados hay algunos que tienen más carga térmica y entonces demandan más cantidad de refrigerante. Entonces el sensor manda la señal para que en un momento dado alimente más refrigerante a esa zona. Sí, también hay un tema ahí con las cañerías, ¿no? De alimentación, ¿no? Son distintos ¿Sí? los arreglos para un... Para puro verano o para invierno-verano y con recuperación de calor. Entonces ahí sí tenemos que hacer referencia a los manuales que nos da el fabricante y bueno, identificar físicamente esos arreglos. Pero el inverter, bueno, pues como dijimos, nos va a variar la velocidad y el BRB o BRF generalmente está orientado hacia qué? Hacia la alimentación de más o menos refrigerante según la carga térmica que se tenga en un momento dado. Para comentarles un poquito en cuanto a lo del BRF o BRB, vamos a estar haciendo un módulo, dos sesiones, dentro de 3 semanas, sería la semana del 23 de septiembre. Vamos a estar tratando ese tema en particular. Bien, un segundito que estamos también en YouTube y recibimos también las consultas de quienes quieran participar por allí. Aníbal Bartoli pregunta, ¿cómo se lauda la cantidad de refrigerante de todo el sistema BRB?
el punto de vista de la norma de la cantidad de refrigerante por habitación. Bueno, es una muy buena pregunta. Generalmente, bueno, pues los fabricantes, como es normal, bueno, pues ya nos dan la recomendación, ya vienen, por ejemplo, los sistemas precargados, la unidad de condensación y las evaporadoras. Y lógicamente tenemos que considerar cuando ya interconectamos y hacemos vacío y vamos a cargar la carga complementaria del refrigerante por las tuberías. Lógicamente, bueno, pues la recomendación del fabricante en cuanto a la cantidad generalmente pues no la dan, y que pues va a estar ligado también esa cantidad de refrigerante a la condición de trabajo cuando nosotros estamos verificando el consumo de amperes del compresor, que no debe pasar el nominal. Entonces, generalmente la recomendación del fabricante en cuanto a la cantidad de refrigerante para cada unidad evaporadora más la unidad condensadora, bueno, generalmente son datos de cada marca, de cada fabricante, y que sí tenemos que, por supuesto, tomarlos en cuenta para no sobrecargar de refrigerante, y sobre todo considerando cuando tenemos R410A, que es una mezcla azeotrópica, y si hay que sacar refrigerante, podríamos descomponer la mezcla. Allí sí tenemos que referirnos a la recomendación de cada fabricante. Sí, quizás Rubén, podemos ver, cuando veamos también la parte de BRB, el tema de la descomposición de la mezcla en caso de fugas, ¿no? Es distinto una fuga de un multi-split que de un BRB, por ejemplo. Y de todas maneras voy a apuntar aquí la cantidad de refrigerante para que podamos dar a lo mejor algún ejemplo. Sí, y también hay un asunto ahí con las normas de cuánto se puede poner de carga en una determinada habitación según el refrigerante. Por ejemplo, en el caso del R32 no se habilita el BRB para... O sea, hay que tener un cuidado ahí con el tema de la inflamabilidad, ¿verdad? Para Bueno, las cantidades. definitivamente el R32, como dicen por ahí, se tiene que manejar desde un punto de vista más cuidadoso, considerando la clasificación de seguridad. Entonces, de allí que la cantidad que tengamos en cada evaporadora, bueno, pues tiene que estar regulada según el fabricante, pues por la parte de seguridad, y lógicamente cuando se llegan a necesitar más de una evaporadora, bueno, pues o más bien dicho, una evaporadora grande, pues se busca la manera de, por ejemplo, tener circuitos independientes, bueno, tener varias unidades evaporadoras para incluso también reducir el riesgo. Entonces, eso sí tenemos que considerarlo, pues por la parte de seguridad. Sí, sí voy a apuntarlo aquí para que tengamos oportunidad de preparar algo más. Sí, lo que comenta Aníbal, dice, la pregunta iba por el lado de una posible fuga en una habitación, se saldría la carga de toda la instalación. Bueno, esa es una diferencia entre los BRB y los multi-split, ¿no? También. Bueno, eso sí es muy importante. Bueno, yo sí estoy de acuerdo, más sin embargo, bueno, ahí sí tenemos que considerar que debe haber una protección, porque por ejemplo, si tenemos 9 habitaciones y se nos saliera todo el refrigerante en una habitación, bueno, pues ahí tendríamos un problema muy serio. Entonces ahí lo que tenemos que ver con los fabricantes, qué protección habría en caso de algún descenso de la presión en un local, que mandara una señal y que bloqueara con una válvula solenoide el suministro de refrigerante líquido a la habitación. Es una buena pregunta, ¿eh? Entonces eso vamos a preguntar en caso de fuga en una habitación. Eso es lo que te podemos decir, Aníbal. Vamos a verificar qué provisión, porque el circuito es un circuito centralizado y lógicamente tenemos una alimentación independiente a través de la caja para cada habitación. Entonces yo creo que no debe de haber ese problema, debe haber alguna protección. Sí, lo voy a verificar.
Bien, Pablo pregunta si las unidades interiores deben de ser todas de la misma capacidad para una sola condensadora. Bueno, la condensadora es de mayor capacidad. ¿Por qué? Porque ahí llega el refrigerante de todas las evaporadoras de las habitaciones. Entonces, la capacidad de cada evaporadora va a depender de la carga térmica de cada local. Entonces, eso es muy importante considerar que por eso es un sistema centralizado. La unidad condensadora tiene que poder con la carga máxima de toda la suma de las evaporadoras. Ok. Bueno. Estamos recibiendo también consultas por YouTube, pero la conexión va un poquito más atrasada. Disculpen las dificultades. Rafael Canquís pregunta, ¿la aerotermia es considerada una parte del BRF? ¿La qué? Aerotermia. No sé qué es la aerotermia, sinceramente. Bueno, la termia me suena a calor, pero aerotermia nunca he manejado ese término. No, quizás le digamos distinto, le nombremos distinto la tecnología. Si nos clarifica un poco más, bueno, pues le podemos ayudar. Y si no, lo investigamos. Acá hay una consulta por YouTube de alguien que hace de la conexión. Dice, ¿dónde puedo recibir la información cuando son las charlas para verlas en vivo? Quizás le podemos dar nuestros contactos. Ustedes tienen nuestros contactos. Un segundito. Bueno, pues discúlpenos todas las incomodidades de esta forma de trabajar. Yo siempre sigo extrañando la parte presencial, la parte de el contacto que tengo con todos ustedes, el acercamiento en cuanto a todo este tipo de inquietudes y sobre todo pues extrañamos los tiempos del ATU en el cual pues tendríamos prácticamente todo allí sobre la mesa y que teníamos pues una manera pues más precisa de trabajar, pero bueno, esperamos que esto termine lo más pronto posible y entonces ya nos reuniremos. Si alguien se quiere incluir en la lista de difusión de las actividades, nos puede mandar mail, que está en la invitación o en el WhatsApp, y nosotros los agendamos. Esperamos que tratamos de ser lo más eficiente posible con la difusión. Aquí tenemos otras consultas. Víctor pregunta, creo que es un comentario.
Una de las ventajas del BRB es que la capacidad del condensador no tiene que ser igual a la suma de las capacidades individuales de los evaporadores, sino la carga de bloque o mayor simultánea en el momento del pico. Sí, es una de Bueno, las diferencias del BRB bueno, con... bueno, pero yo me refiero a que la suma de la carga de las evaporadoras, por supuesto, el condensador tendrá que estar calculado, fabricado en base a la condición pico, Ujú. Sí, pero todo el refrigerante de las evaporadoras, todo eso llega al compresor y luego de ahí al condensador. Entonces la unidad condensadora tiene que poder con la condición de la suma de las evaporadoras. Estoy de acuerdo, o sea, en la condición pico. Ese es el detalle para el cual el fabricante en sus bancos de pruebas lo realiza. En una condición inferior no sería aceptable. ¿Por qué? Porque en pleno verano, trabajando todas las habitaciones a toda su capacidad, bueno, pues el condensador tiene que poder realizar su trabajo en esa condición. Estoy de acuerdo en la condición pico, pero bueno, yo mencioné en cuanto a la suma de la capacidad de las evaporadoras, pero por supuesto, a lo mejor tal vez sería prudente adicionar allí, pues en la condición pico, o sea, la condición bloque. Estoy de acuerdo. sí, o sea, la suma sería, la suma de todas las evaporadoras sería en el caso más, en el caso peor, digamos, ¿no? Nos Sí, pondríamos en el en caso el más peor. crítico para seleccionar el equipo. Más allá que después no trabaje exactamente, sí podemos tener alguna unidad que sabemos que va a trabajar como desfasado del resto, ¿no? Eso ya dependerá de cada arreglo en particular. Sí, y sobre todo se tiene que calcular la condensadora tomando en cuenta la capacidad de las evaporadoras y por supuesto que cuando tengamos la condición pico, bueno, pues tendremos que la condensadora tendrá que responder a esa demanda. Ahora, cuando hay una habitación fuera de servicio o dos, bueno, pues entonces tenemos nosotros la carga máxima ya instalada, pero que en ese momento, bueno, la condensadora va a trabajar con carga parcial, pero sí estoy de acuerdo, la carga pico es la condición extrema. Adelei Pérez comenta, la aerotermia utiliza una bomba de calor que calienta el agua gracias al intercambio de calor con el exterior. Esto permite generar calefacción en invierno y refrigeración en verano y agua caliente sanitaria durante todo el año. Sí, quizás ese arreglo es uno de los que vamos a ver en neosistemas BRB con recuperación de calor. Bueno, de todas maneras yo lo voy a poner por aquí, lo de la aerotermia. Si nos diera alguna marca de algún fabricante para poder tener más soporte a través de ANA, Sí, sería interesante para que en un momento dado podamos prepararlo y podamos contestar de una manera un poco más completa esa pregunta. sí. John Bellows dice, si tengo un condensador de 12.000 BTU, entonces puedo ponerle 2 evaporadores de 6.000 o se pueden poner más cantidad, si puede dar un ejemplo. A ver, otra vez la pregunta. Si tengo Si tengo 12.000, un condensador de 12.000 BTU, es puedo poner, de una tonelada de refrigeración. sí, puedo poner 2 de 6.000 o puedo poner más No, bueno, evaporadores. generalmente debe ser de 6.000 BTU por hora. Si va a poner dos, debe ser 6.000, porque 6.000 y por dos, pues da 12.000. Generalmente no se recomienda colocar más de 12.000, en este caso, bueno, en el ejemplo que nos está citando. Ujú. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Nos llevamos a algunos puntos para profundizar. Este,
Sí, el tema se empieza a poner cada vez más complejo a medida que vamos avanzando en los módulos. Entonces, si bien en los próximos módulos se prevé ver algo de esto, está bueno también que ustedes lo planteen así específicamente qué interés tienen, porque entonces vamos nutriendo los siguientes módulos y en todo caso, si hay algún tema más extenso, podemos agregar algún módulo en el futuro específicamente para ese tema. Por eso es también que la sección comentarios de la encuesta que nosotros le mandamos junto con los materiales es justamente para eso. Bueno, es cierto lo que dice Ana, generalmente como lo podemos identificar cada vez que estamos avanzando, bueno, nos estamos metiendo a los grandes temas. Entonces, en esta sección de preguntas y respuestas, pues, también es válido que nos vayan retroalimentando, porque de este lado de la mesa vemos las cosas de una manera, ustedes las ven de otra. Y sobre todo, los sistemas en los cuales ustedes están involucrados en campo, bueno, también es una buena retroalimentación. Entonces, considero que, bueno, a través del tiempo y como hemos trabajado, generalmente, pues esto se ha convertido en cierta forma como una hermandad. Yo acepto también alguna información que nos llegan a enviar, algunos diagramitas por ahí, algunas animaciones que llegamos a recibir. Bueno, pues la idea es que en la medida en la que alguno de ustedes que esté metido de una manera un poquito más profunda en todas estas cuestiones nos pueda enviar algún complemento a lo que estamos dando, bueno, es bienvenido y siempre buscaremos la manera de compartirlo. Y por supuesto, como dice Ana atinadamente, la idea es que ustedes nos vayan, entiendo que este tiempo es muy corto para hablar de tantas cosas, cuántas cosas quisiéramos decir para que fuera más interesante, pero es imposible. Entonces, si ustedes a través de Ana van por allí dándonos ideas, bueno, pues nos pondrán a trabajar un poquito más, pero será muy agradable tener la oportunidad, dado el interés que muestran en aprender de estos temas. Yo aquí estoy anotando algunos aportes que hacen ustedes para profundizar en el tema de la aerotermia. Bueno, pero por lo que yo veo, la aerotermia generalmente, bueno, a final de cuentas... Una combinación de bomba de calor con... Pero es termodinámica, entonces a final de cuentas, bueno, son intercambiadores de calor y sabemos muy bien que, pues, en base a la segunda ley de la termodinámica, el calor va de la fuente de mayor energía a la de menor. ¿Qué quiere decir esto? Si hay que calentar agua, pues lo tenemos que hacer con una fuente de calor. En todo caso, bueno, pues analizamos y si nos dan un poquito más de información, sobre todo las marcas, las capacidades, los tipos que están trabajando, bueno, pues tendremos oportunidad de dar nuestro punto de vista y lógicamente, bueno, pues una comparación con los sistemas BRF, bueno, pues tendremos que estudiar y referir a las dos tecnologías para identificar sus diferencias. Estoy intentando pasarles el programa de ese ya se los copio para los próximos talleres. Bueno, pues simplemente el del próximo taller, que es el próximo, va a ser es el 23 de septiembre. El próximo va a ser 23 de septiembre. Jueves 23 de septiembre. Sí. Que va a ser sobre BRF. Va a ser en 2 sesiones, o sea, 2 días que vamos a dedicar, 2 jueves que vamos a dedicar a este tema porque es bastante complejo. Intentaremos hacerlo en 2 días. De cualquier manera, ya les decimos que estamos abiertos a hacer otras sesiones si es que resultan de interés algunos puntos para hacerlos un poquito más detallados.
Bueno. Y les pongo en el chat. Ahí les pongo y les pongo mi mail. Cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por todos, por la participación. Sabemos que aquí en Uruguay fue semana con feriado en el medio, entonces eso hizo que algunos nos diera un poco más de pereza conectarnos, pero bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten y esperamos verlos en la próxima sesión. Un gusto. Muchas gracias a todos. Ana, Ok, gracias. ¿Sí, Roberto? no, me gustaría darles un saludo a todos, agradecerles por participar y como de acá al próximo taller, al próximo módulo van a pasar unos cuantos días, seguramente les estemos enviando recordatorios para que no se olviden. ¿No? Así que Claro. vamos a intentar mantenerlos al corriente y como siempre, aquellos temas que ustedes tengan interés o aquellas dudas que les hayan quedado, por favor escríbanos por alguno de los medios de comunicación para que podamos preparar ya sea algunas actividades o que Rubén pueda ir contestándolas de a poquito. Contamos con las inquietudes de ustedes para poder satisfacerlos de la mejor forma posible. ¿Okay? Bueno, que pasen lindo, un gusto. Gracias. Cuídense. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.